Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 12 de esta primera epístola a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo estaba considerando ya cosas espirituales. Él ya había dejado de hablar de las cosas carnales y ahora está hablando con los creyentes de Corinto sobre los dones del Espíritu a la iglesia. Aquí él habla de las cosas espirituales. Más tarde hablará sobre el amor y entonces presentará el tema de la resurrección. Vimos pues que Pablo dice que el don es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Y creemos que Dios puede dar a cada creyente un don. Se le ha dado, vemos, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes y se le ha dado a cada hombre para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y Pablo vimos entonces que menciona unos pocos dones, comenzando con el don de la sabiduría. Y sabiduría, dijimos, quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia, por ejemplo. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros. Y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría, pues, es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Y hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Por esa razón, el Señor ha encomendado a maestros para que ellos hagan la investigación y la compartan luego con los demás. Y este es precisamente nuestro ministerio. Luego vimos en el comienzo del versículo 9 que otro recibe fe por el mismo Espíritu. Y dijimos que la fe en las Escrituras es la substancia de las cosas que no se ven, y ese es un don que algunas personas tienen. Ahora, continuando con este versículo 9, leemos en su segunda parte, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso quiere decir el poner las manos sobre otro y que esa persona sea sanada. Creemos que eso era, como veremos más adelante, un don que había sido dado a los apóstoles y a los hombres de Dios de esa temprana era. Y no creemos que sea un don necesario para el día de hoy. Lo que sí creemos que debemos hacer en nuestros días es llevar a la persona enferma al gran médico directamente. No a un hombre o a una mujer en este mundo, sino llevar su caso al gran médico que es Dios. Amigo oyente, es en realidad una falta de fe el no hacer eso. Mostramos nuestra falta de fe cuando llevamos a un enfermo a una persona para que ponga sus manos sobre él. El Señor Jesucristo hizo eso cuando ellos no tenían mucha fe. Usted podrá recordar de un centurión que se acercó al Señor Jesús porque un siervo suyo estaba enfermo, y le dijo al Señor que él no era digno de que el Señor llegara a su hogar. Y el Señor Jesús ni siquiera tuvo que mirar al hombre enfermo, y éste fue sanado. Él no tuvo necesidad de hacer eso, porque dijo el Señor, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre era realmente algo sobresaliente. Por tanto, en el día de hoy usted puede llevar sus problemas al gran médico. Creemos en la sanidad divina y también creemos que usted tiene que ir a Él, a Cristo, con su enfermedad. Veremos ahora algo sobre ciertos dones que eran privativos de cierta época, de cierta edad diferente. Creemos que el don que tuvo Martín Lutero, por ejemplo, no es necesario en nuestra época. Y los dones que nosotros tenemos hoy no eran necesarios para él entonces. Creemos que el Espíritu de Dios da dones para que el cuerpo de Cristo pueda sacar provecho, para que pueda funcionar en la era en que se encuentra. Vamos a apreciar eso a medida que avancemos en nuestro estudio. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. A otro, el hacer milagros. Eso quiere decir el hacer cosas sobrenaturales. Eso tuvo lugar, según pensamos, en la era apostólica, aun cuando en el día de hoy podemos ver grandes cosas. El Señor Jesucristo tiene cosas más grandes que estas. Cuando Él se encontraba en este mundo físicamente, Él decía una palabra y una persona se convertía, como la mujer samaritana, como Nicodemo, y no nos maravillamos de eso. Pero cuando yo soy el que dice esa palabra, o cuando lo dice usted y alguien se salva, entonces sí que podemos apreciar una obra mucho más grande. Avanzando con este versículo 10 leemos, a otro el hacer milagros, y continúa, a otro profecía. Ahora, la profecía quiere decir declarar la voluntad de Cristo, es decir, la palabra de Dios, predicar la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a un joven predicador, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Luego debemos confiar en Dios para que el Espíritu de Dios lo utilice. Y continúa diciendo Pablo en este mismo versículo 10, a otro, discernimiento de espíritus.
es decir, el poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Yo estoy convencido que no tengo ese don. Creo haber sufrido abuso por parte de otras personas. He confiado en ciertas personas, confiando que ellas eran genuinas y en realidad ellas me han desilusionado mucho. He sido engañado por ellos. Y me he dado cuenta que eran mentirosos y deshonestos. Pero antes pensaba que eran personas maravillosas. Por otra parte, me doy cuenta que hay personas que tienen discernimiento de espíritus. Bueno, luego continúa el apóstol Pablo diciendo en este versículo 10, a otro, diversos géneros de lenguas. Esa palabra diversos no debería estar allí. Sería mejor decir género de lenguas directamente. ¿Acaso son lenguas desconocidas? No. Uno no halla eso en las escrituras. Estas son lenguas que se hablan. Amigo oyente, en nuestros días hay muchas lenguas en las cuales es necesario predicar el Evangelio sin necesidad de inventar lenguas desconocidas. No hay necesidad de perder el tiempo diciendo la y ba. Quizá las ovejas digan eso, ba, pero nosotros debemos tratar que la palabra de Dios sea predicada en los idiomas que son conocidos en la actualidad. Eso es lo importante. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pasemos ahora al versículo 11 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo es soberano en esto. No creemos que tenemos el derecho de desear o de orar pidiendo dones mejores. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto. Todos ellos están en un nivel muy bajo y él está tratando de elevarlos a un nivel espiritual, haciendo un esfuerzo por separarlos de esos movimientos de hablar en lenguas, que era lo que en realidad los estaba estorbando. Es por esa razón por lo cual tenemos ante nosotros esta sección. Él está corrigiendo las cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Y esa iglesia estaba muy equivocada, amigo oyente, a pesar de lo que usted pueda pensar. Esa iglesia se había desviado mucho. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, pensando en eso, notemos lo que dice en el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros en el cuerpo de Cristo, ¿notó usted? Y luego en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como comparación, Pablo está usando el cuerpo humano. Un cuerpo, pero muchos miembros. Un Espíritu Santo dando diferentes dones a las personas. Ahora, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Él lo está diciendo en el versículo 12. Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y notemos en el versículo 14 que dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego otra vez, como vimos en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo humano tiene muchos miembros, cientos, miles de miembros. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, existen muchos dones. Hay cientos, probablemente miles de dones. Ahora, el cuerpo humano tiene huesos, músculos, tiene tejidos, glándulas, órganos, nervios y vasos sanguíneos. Si yo me lastimo mi pie, por ejemplo, puedo ir al médico y preguntarle, ¿cuántos huesos hay en mi pie? Y él me dice que hay 27 huesos en cada pie. Yo le digo al médico que creo que me he lastimado todos los huesos del pie, pero él dice, no, usted se ha lastimado uno solo, eso es todo. Pero usted puede ver, amigo oyente, que cuando un miembro sufre, todos sufren. Por un hueso lesionado, duele todo el pie. Un médico explicó en cierta ocasión que cuando una persona debe permanecer parada por mucho tiempo, hay un miembro de su cuerpo que tiene mucha importancia. El orador piensa que puede ser la lengua, pero sin embargo, uno de los miembros más importantes es el dedo grande del pie. Porque si uno no tuviera ese dedo, sería casi imposible para esa persona estar parada por mucho tiempo. Pensando en eso, podemos decir que cuando una persona, un predicador, quiere ir a algún lugar y un dedo del pie se revela, dice que no quiere ir y levanta uno de esos cartelones que están de moda en el día de hoy diciendo, yo no quiero ir. Yo he estado yendo contigo por muchos años y nunca se me ha prestado ninguna atención. La lengua, el rostro y el resto del cuerpo están a la vista, pero a mí nunca se me ve. ¿Por qué no se quita el zapato y las medias para que la gente pueda apreciar el dedo del pie alguna vez? Ahora, suponiendo que hiciéramos eso, ¿le gustaría a usted ver mi dedo grande del pie, por ejemplo? Eso quizás no sea muy atractivo, amigo oyente. Sin embargo, es una parte importante del cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay algunos de ellos que no se los ve. Y si usted considera el asunto detenidamente,
podrá darse cuenta que los miembros más importantes de las iglesias son hombres y mujeres que casi nunca se destacan públicamente. No son aquellos que siempre están ante el público, sino que son casi desconocidos. Alguien que ora, otro que tiene mucha fe, y esos son los que realmente llevan adelante a la iglesia. Ahora, ¿cómo llega uno a pertenecer al cuerpo de los creyentes? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿qué clase de bautismo es ese? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo pone a uno en el cuerpo de creyentes y nos da un don especial, particular, como miembro, y debemos funcionar como tal. Quizá nos toque hacer la labor del dedo grande del pie. Y luego dicen los versículos 13 al 15, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Usted tiene un don que utilizar y debe actuar de acuerdo con ese don, amigo oyente. Prosigamos ahora con los versículos 16 y 17. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Supongamos, amigo oyente, que todo el cuerpo fuera solamente lengua. Aún concediendo algo que no estamos dispuestos a hacer, pero digamos que aún concediendo que el movimiento de lenguas es para el día de hoy, todo el mundo no hablaría en lenguas. La analogía es nuestro cuerpo, y como usted ve, nuestro cuerpo no es solamente una lengua. A veces nos encontramos con personas que dicen que son casi todo lengua, pero eso es la excepción, no es la regla de ninguna manera. Ahora Pablo dice en el versículo 18 de este capítulo 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él es el que tiene que ser complacido, amigo oyente. Y estos dones están en el cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar, pueda actuar. Hay algunos dones que quizás sean difíciles de reconocer. Por ejemplo, puede haber una persona en su iglesia que tenga un don especial para aplacar algún desorden que se pueda presentar. Ciertas personas aumentan la confusión, pero hay otros que tienen un don especial y pueden calmar la situación en unos pocos minutos. Ese es un don especial. Algunos quizá digan que esos no son los dones del Espíritu. Bueno, tal vez sea un don que hace falta en esa iglesia. Esos son dones que se nos han dado. Quizá el don suyo, amigo oyente, sea el de poder cocinar bien, poder preparar una buena comida. Ese es un don. Algunas personas tienen ese don. Ahora quizá alguien diga, yo no puedo creer eso. Bueno, permítanos demostrarle uno. Hubo una pareja que tenía un don muy destacado, pero que no estaba siendo utilizado propiamente. Esto tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no era el amo y señor en sus vidas. Se llamaban Ananías y Zafira, y ambos cayeron muertos ante Simón Pedro por querer engañar al Espíritu Santo. Ellos no podían existir en la iglesia, pero tenían sus dones. No los usaron como debían. Ahora, si usted puede utilizar su don en la voluntad de Dios, como veremos en el siguiente ejemplo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Había una mujer llamada Dorcas, y ella había muerto. Y Simón Pedro se dirigió al lugar donde ella yacía, acompañado de algunas viudas. Varias se habían vestido de una manera que se parecía a un desfile de modas, en cierto modo. Ellas vestían ropas especiales. Ellas decían, esto era lo que Dorcas hacía. ¿Sabe usted por qué ellas llevaban esos vestidos? Porque era lo único que tenían. Dorcas era una persona muy importante en la iglesia primitiva. Y Simón Pedro la levantó de entre los muertos. Ella fue levantada de entre los muertos porque tenía un don, y ese don era muy importante. Dios no hizo resucitar a Simón Pedro de entre los muertos, sin embargo, él era un gran predicador, como vimos en el día de Pentecostés. Amigo oyente, el Espíritu de Dios es soberano en estas cosas. Él es quien determina lo que es importante y lo que no tiene importancia. Si Dios le ha llamado a usted para que cocine o para que sea una costurera como Dorcas, bueno, entonces simplemente se tiene que dedicar a eso porque ese es su don. El de Dorcas era un don del Espíritu Santo y ella así lo utilizó. Bien, sigamos adelante ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por esa misma razón podemos decir que lo necesitamos a usted, amigo oyente, en este ministerio radial. Usted es parte de los pies de este ministerio radial, mientras que nosotros somos la boca del mismo. Y este ministerio necesita pies si es que va a caminar y llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Necesitamos trabajar juntos. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Por lo menos espero que así sea. Sigamos adelante ahora con el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quiere usted decir entonces que el ser una costurera es un don? Así es, amigo oyente. Ahora los versículos 23 y 24 dicen, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hay miembros del cuerpo que necesitan ser ejercitados para que puedan desarrollarse normalmente, como el joven que hace ejercicios para desarrollar sus músculos. De la misma manera, los dones necesitan ser desarrollados. Usted puede ver la forma en que puede ayudar en su propia iglesia y tratar de desarrollar el don que posee. Hay muchas formas en las que nos podemos ayudar unos a otros. Ahora, el versículo 25 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Una de las cosas más emocionantes en la vida cristiana es poder encontrar lo que Dios quiere que usted haga y dónde debe ir. Pablo continúa diciendo que no debe haber ninguna clase de división en el cuerpo y que los miembros deben ayudarse uno a otro. Luego continuamos leyendo los versículos 26 al 28. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos de estos dones han desaparecido. Ya no están en la iglesia de nuestros días. No son necesarios. ¿Qué acerca de esa palabra que se refiere a los que ayudan? Amigo oyente, ¿está usted ayudando? ¿Ayuda usted en la proclamación de la palabra de Dios? A eso se refiere ese don de los que ayudan. Le doy gracias a Dios por aquellos que tienen ese don y lo están usando. Ahora el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En los días de Pablo, no. No todos eran así. No todos hablaban en lenguas. Y el versículo 30 continúa, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a esa pregunta es no. Y el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora aquí dice, procurad pues los dones mejores. El Espíritu Santo es soberano, pero creemos que nosotros, usted y yo, tenemos el derecho de pedirle a Dios el don que deseamos y aún los dones mejores. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba su experiencia cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Decía él, yo no me había criado en un hogar cristiano, nunca había tenido ninguna clase de instrucción. Cuando fui al Instituto Bíblico ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Yo estaba estudiando todo desde el punto de vista filosófico. Quería analizar todo intelectualmente y tener las respuestas filosóficas a todas las cuestiones que se presentaban. Luego, continuó el doctor McGee, oí al doctor Harry Ironside explicar las escrituras de una manera muy sencilla y fácil de entender. Me dirigí entonces a Dios en oración y le rogué, yo quiero ser esa clase de predicador, quiero enseñar tu palabra y quedarme satisfecho con eso. ¿Y sabe una cosa? Dice el doctor Magui. Él me oyó y contestó mis oraciones de una manera limitada. Ahora, él decía que no había llegado a ser un Ironside, pero que le emocionaba en gran manera poder enseñar la palabra de Dios. Podemos, pues, procurar los dones mejores. Ahora, yo no quiero parecer mal, amigo oyente, pero no quiero que usted piense que porque puede hablar en lenguas, entonces usted es un superdotado porque no lo es. Ninguno de nosotros tiene nada. Somos absolutamente nada.
Por eso, permítanos decirle al terminar hoy, procure diligentemente los dones mejores. Y mientras usted ora a Dios por estos dones, le deseamos las ricas bendiciones del Señor.